Vamos a ver cómo se grafica una parábola y para eso es muy importante y necesario que ustedes sepan calcular las raíces, ¿sí? Y el punto del vértice. Por eso es el último ítem de las consignas que les di. Nosotros siempre vamos a tener un plan A. El plan A es el que es rápido, sencillo, barato, o sea, es el que nos conviene y que nos morimos de ganas de aplicar. El plan A justamente usa todo lo que ustedes calculan de una parábola. Usa las raíces, el punto del vértice y también usa lo que nosotros conocemos como ordenada al origen. La ordenada al origen es el valor C. Ahora, ¿qué pasa? Este método, el plan A, lo podemos utilizar siempre y cuando las raíces son reales y diferentes. Como por ejemplo que, si ustedes tienen una ecuación cuadrática y calculan las raíces y les da x1 igual 3, x2 igual 5, les está quedando que pueden aplicar el plan A para graficar la parábola, porque x1 está siendo diferente de x2, ¿sí? Ahora, si x1 llega a ser igual a x2, calculan y les queda que x1 es igual a x2, o sea, tiene la raíz 1 es igual a la raíz 2, se dice que es raíz doble, ya no pueden aplicar el plan A, ¿sí? Tenemos que ir al plan B. Entonces, vamos a mirar un ejemplo, ¿sí? Un primer ejemplo cuando aplicamos el plan A. El ejemplo tiene esta ecuación cuadrática, la tienen en el archivo, ¿sí? Teórico de función cuadrática, y es un ejemplo donde yo resolví de esta ecuación, resolví las raíces y el punto del vértice. Lo que nosotros siempre hacemos cuando tenemos una ecuación cuadrática es identificar A, B y C. Y observen que en el plan A les detallé que para graficar es importante la ordenada al origen. ¿Qué valor es de todos estos detallados? El valor 6. En este caso es el valor de C. Cuando yo quiero graficar una parábola, siempre me tiro de cabeza al plan A. Necesito entonces las raíces, ¿sí? Las raíces y el punto del vértice. Bueno, me voy a calcular las raíces. Utilizamos la ecuación de Bhaskara o la resolvente, ¿sí? Es esta, que x1, punto y coma, x2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. ¿Qué es b? ¿Qué es a? ¿Qué es c? Ya lo hemos identificado. Todo eso sobre 2 por a. Cuando yo calculo las raíces de esta parábola, me da que es el valor 3 y el valor 2. ¿Qué puedo decir ahí? ¿Qué plan voy a usar para graficar? ¿El plan A o el plan B? No, no, no. Estamos en la situación del plan A. Zafamos. ¿Por qué zafamos? Porque el plan B es muy tedioso, implican muchas cuentas, así que nosotros vamos a graficar esta parábola según el plan A. Entonces me voy al cálculo de punto del vértice. ¿Qué pasa con el punto del vértice? Necesito el X del vértice y insisto, agarren el archivo teórico y yo ya expliqué puntualmente este ejemplo, cómo calcular las raíces y el punto del vértice de esta parábola. ¿Sí? Y nos dio exactamente igual. El X del vértice surge de hacer menos b sobre 2 por a. Y eso es 5 medios. ¿Qué hago para calcular y del vértice? Me vengo con este valor de x y lo reemplazo acá y lo reemplazo acá donde está esta x. Entonces me queda 5 medios al cuadrado, por supuesto que pongo paréntesis, si no da cualquier cosa. Pongo el 5 medios donde estaba la x y calculo. Tengo esta cuenta de fracciones para hacer, en donde el común denominador es un 4. 4 dividido 4, 1 por 25, 25. 4 dividido 2, 2 por 25, 50 negativos por este signo. 4 dividido 1, 4 por 6, 24. ¿Cuánto da? 25 menos 50 más 24. Bueno, queda menos un cuarto. Y tenemos el punto del vértice. Ahora, con las raíces y el punto del vértice, yo ya puedo ir al gráfico. Observen con mucha atención que yo acá me equivoqué y escribí que x2 vale 1, cuando en realidad x2 vale 2, ¿sí? Acuérdense que yo acá me equivoqué en la escritura. Bien, ahora, vamos a escribir nuestros datos importantes para graficar la parábola. Primero tenemos las raíces, ¿sí? Las raíces las vamos a marcar en el eje X. El punto del vértice, como tiene fracciones, yo lo pasé a número con parte entera y parte decimal para poder ubicarme en el diagrama. 5 medios es la mitad de 5, es 2,5, y menos un cuarto es menos 0,25, ¿sí? La cuarta parte de 1, negativo. El otro dato importante para graficar según el plan A, ¿cuál es? ¿Cuál me está faltando? La ordenada al origen, ¿sí? La C. Bien, perfecto. Entonces, la C, como es la ordenada al origen, se marca en el eje Y.
Me voy a hacer el diagrama. Por supuesto que ustedes lo van a hacer con lápiz, no con lapicera, porque si no queda muy enchastroso el diagrama si ustedes tienen que borrar con liquid paper. Lo hacen con lápiz, muy prolijo, con regla. Vamos a hacer una escala siempre de 2 cuadrados una unidad. ¿Por qué 2 cuadrados una unidad? Diagramas chiquitos implica una figura chiquita, nota chiquita. ¿Sí? Siempre los diagramas tienen que ser figuras grandes, donde yo veo mucha información. Entonces, 2 cuadrados, una unidad. Importante, siempre marquemos la escala, escribamos las líneas y los números y nombremos a los ejes. Eje X, eje Y. X2 valía 2. X1 es una raíz, vale 3. Perfecto, acá las puse. El punto del vértice nos había quedado 2,5, por eso lo puse en el 2,5, y en el menos 0,25, es decir, por acá. ¿Sí? El punto del vértice. Y esta es la ordenada del origen. ¿Qué hago luego de hacer esto? Suavemente con el lápiz trazo la parábola. Yo no quiero ver una B corta, no quiero ver una U achanchada. Esto es una parábola muy suave, ¿sí? Y esta parte de acá abajo del punto del vértice, también suavecito. Por eso les digo, háganlo con lápiz, no con lapicera. Vamos a hacer el ejemplo número 2, que también tenemos una parábola, ¿sí? Y este ejemplo no está resuelto en el archivo teórico. Y acá, por supuesto, el plan A va a fallar. A ver, tenemos que la A vale menos 1, la B vale 0, ¿sí? Y C vale menos 4. Para graficar según el plan A, porque yo no sé si puedo usar el plan A o el plan B, pero siempre voy a querer usar el plan A, me voy al cálculo de las raíces, ¿sí? Utilizo Bhaskara, ¿sí? Y cuando estoy haciendo Bhaskara reemplazo los valores, la B vale 0, así que no puse nada acá, ¿sí? Es 0. Me queda más menos la raíz de menos 16. Escúchenme una cosa, ¿qué número al cuadrado da menos 16? Imposible. No vamos a encontrar un número que al cuadrado de menos 16 de negativo. Es imposible esto. Entonces, ¿qué ocurre? No existe un número real que satisfaga esta ecuación. ¿Cómo se escribe esto? No existe x1 y x2, que son las raíces, perteneciente, esta es de pertenece, a los reales. Dicho de otra forma, x1 y x2 no son números reales. ¿Y por qué digo esto de no son números reales? Algunos alumnos escriben en sus carpetas, no son números, y eso es falso. Son números imaginarios, ¿sí? Entonces siempre hay que aclarar, debido a esta situación, sucede que las raíces no son números reales. ¿Y qué pasa acá? ¿Cómo hago yo? Porque el plan A nos decía a nosotros que podíamos graficar con las raíces, siempre y cuando x1 era diferente de x2. Bueno, resulta que el plan A no lo podemos utilizar. No lo podemos utilizar porque no tenemos números reales de raíces, ¿sí? Ni siquiera podemos decir que son diferentes, no las tenemos. Entonces tenemos que acudir al plan B. El plan B se aplica siempre que ustedes tengan raíz doble, ¿sí? O esta circunstancia en donde estamos nosotros ahora parados con este ejemplo número 2. Y el plan B es engorroso por las cuentas que lleva, pero no fallamos, ¿sí? O sea, no se preocupen que graficamos igual la parábola. Necesitamos hacer una tabla de valores, ¿sí? Para graficar esta parábola. Por supuesto, la tabla de valores es un método que ustedes van a ver que se puede utilizar en cualquier función, ¿sí? En cualquier, es un método que vale siempre. ¿Pero por qué lo tratamos de evitar? Porque justamente implica numerosos cálculos, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Después que nosotros nos encontramos con esta situación de que las raíces no son números reales, no puedo usar el plan A, necesito usar el plan B, ¿sí? Que es una tabla de valores. La tabla de valores tiene dos columnas, ¿sí? Dos columnas, la de X y la de Y. ¿Qué es X? Bueno, X van a ser números que nosotros le vamos a colocar, ¿sí? A la X para ser reemplazada. La Y es la función, ¿sí? Que nos da en la consigna. Y yo generalmente, les digo la verdad, suelo darles unos 7 valores a X. Los que a ustedes se les ocurra, generalmente decido ser valores negativos y positivos y valores enteros, ¿sí? Y el 0. No le doy fracciones a la X. Entonces este número, el menos 3, es un valor que yo impuse y lo reemplazo en esta X y hago la cuenta. Cuando hago la cuenta resulta que es el valor de Y, cuando X vale menos 3. Y repito el procedimiento para los demás valores. Cuando X vale menos 2, ¿sí? Lo reemplazo dentro de la X, lo elevo al cuadrado, a ese resultado le pongo un menos, lo resto con el menos 4 y me da el valor de Y. Y de esa manera, chicos, yo voy obteniendo los valores de X y de Y.
Y eso no es otra cosa que un punto. ¿Sí? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7. Estos puntos, como ustedes vieron hace mucho tiempo, me permiten a mí ser colocados en un diagrama, ¿sí? Posicionarlos en un diagrama y unir cada uno de esos puntos para formar la parábola. Ahora, observemos lo siguiente. Quiero hacer un detalle. Este menos, ¿por qué no lo puse adentro de este cuadrado? O sea, ¿de dónde viene este menos y dónde viene este menos? Este menos es de la ecuación y no está adentro de la potencia cuadrada, por eso lo pongo afuera. Sin embargo, esta x que vale menos 3, sí la tengo que poner entre paréntesis, porque es parte de la x, ¿se entiende? Viene con x. X es negativa, entonces necesito ponerlo al cuadrado. Identifiquemos entonces que cuando el valor de x es 3, nosotros lo ponemos positivo en la potencia y este menos va afuera, este menos va afuera, este menos son todos estos menos que yo pongo afuera. ¿Por qué? Porque es este menos de acá, que está afuera de la potencia al cuadrado. ¿Se entiende? Bien, luego de hacer la tabla de valores, tengo que calcular el punto del vértice de mi parábola, ¿sí? Que es 0, punto y coma menos 4. ¿Por qué? Porque saben ustedes que el punto del vértice es ese punto, ¿sí? Que nos queda un máximo o un mínimo de nuestra parábola. En este caso es un punto máximo, ¿sí? Porque la A es negativa, ¿sí? La A es negativa, es menos 1. Entonces calculé el punto del vértice. Ahora, yo el diagrama lo necesito hacer una línea para el eje X y una línea para el eje Y. Y fíjense ustedes que el punto 1 y el punto 7 tienen un valor para la Y de menos 13. Un embole. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer un diagrama que dos cuadraditos, que la escala es de dos cuadraditos una unidad, y si tienen el menos 13, van a ocupar 26 cuadraditos de la hoja. Entonces, ¿saben qué? Vamos a concluir lo siguiente. No voy a usar el P1 y el P7 para graficar, porque tienen valores muy altos, o perdón, mejor dicho, muy bajos de I. Yo dije muy altos, pero en realidad es negativo, ¿sí? Entonces son valores altos pero negativos. En realidad son valores muy bajos de I, ¿sí? Son valores muy, muy bajos de I. No los voy a usar. Voy a hacer el eje X hasta el menos 8, ¿sí? Hasta el menos 8 el eje Y, porque ese valor sí lo puedo hacer en mi hoja. Hago el eje Y, hago el eje X. Por supuesto, no me interesa hacer la parte positiva del eje Y porque no toma valores positivos mi parábola. Y marco los puntos. Marqué el punto del vértice, marqué el punto que es 1 punto y coma menos 5. ¿Qué punto es el 1 menos 1, 1 punto y coma menos 5? El P5. El P6 es 2 punto y coma menos 8, 2 punto y coma menos 8. Y luego tengo al punto menos 1 punto y coma menos 5, menos 2 punto y coma menos 8. ¿Están viendo la parábola? Es súper importante que ustedes destaquen que este es el punto del vértice. Luego el paso final es justamente unir esos puntos suavemente, sin el uso de una regla y con lápiz hacen todo esto para tener nuestra parábola. ¿Se entiende? Obviamente la tabla de valores no les habrá gustado, hay que hacerla, lo tienen que escribir, ¿sí? Pero fíjense como siempre vamos a tratar de evitar usar el plan B. Si podemos, usamos el plan A. Si no, tenemos que usar el plan B, ¿sí? A modo de resumen, en el archivo les coloqué. En resumen, el plan A necesita x1, x2, el punto del vértice y la ordenada del origen. Si no puedo usar el plan A, uso el plan B, que se llama tabla de valores, ¿sí?